Pasemos ahora entonces a realizar un breve análisis de la evolución del sistema agroproductivo mundial, focalizándonos rápidamente en cómo fue en el pasado, cómo es en el presente y cómo va a tener que ser en el futuro. Por los últimos 10.000 años y desde que se originó, se descubrió la agricultura, la misma estuvo basada globalmente o en forma sintética, estuvo basado en la idea de labrar los suelos, o sea, estuvo basada en las labranzas. Y si miramos las imágenes desde la época de los egipcios, que estamos viendo en pantalla, pasando por lo que he tomado en Francia una fotografía 2 años atrás, yendo a una fotografía de Argentina de 10 años atrás, hemos visto o vemos a través de ese proceso que las labranzas fueron el pilar. Estas labranzas, si bien permitieron alimentar la humanidad desde 10.000 años atrás hasta ahora, también generaron consecuencias negativas que deberán ser necesariamente neutralizadas y superadas de ahora en más si vamos a mantener la capacidad de alimentar a la humanidad. Las labranzas hoy son reconocidas como la principal causa antrópica de la erosión de los suelos y de su degradación, considerando al suelo como el recurso madre del proceso agroproductivo. Sin embargo, la realidad nos indica que en el presente, alrededor del 90% de la agricultura mundial sigue asentada en este viejo paradigma de las labranzas. A pesar de que hoy somos capaces de reconocer que esta es la principal causa de degradación del recurso madre, parece como insensato e incongruente que teniendo alternativas para hacerlo de otra manera, el 90% de la agricultura mundial siga basada en estos paradigmas, o en este paradigma. Así vemos, por ejemplo, fotografías en Europa arando los suelos a cada vez más profundidad. También tenemos que, digamos, ese arado de los suelos o labranza de los suelos lleva a desnudar los suelos en su superficie, lo cual los expone violentamente o los expone a las lluvias, las cuales al impactar sobre él generan serios procesos de erosión, escorrentía, pérdida de agua, de nutrientes y una serie de externalidades de carácter negativo que en el futuro deberemos aprender a neutralizar. También los suelos labrados que quedan desnudos en superficie, al recibir la energía de las gotas de agua que sobre ellos caen, cuando los suelos son de carácter más arenoso, rápidamente se desencadenan otra vez los procesos de erosión antrópica, que en este caso, en los suelos arenosos, tienen que ver con una manifestación que se llama erosión eólica, que es el volado o voladura de los suelos. Estos procesos son conocidos desde hace muchos años y así, en los años 34, por ejemplo, hubo los primeros grandes impactos y shocks a este nivel mostrándonos estas realidades y una de ellas paradigmática en el mundo fue lo que se llamó el Dust Bowl, o sea, la taza de polvo de tierra que ocurrió en el centro oeste norteamericano, seguido a la expansión de la agricultura, expansión en mecanización y labrado de esos suelos. Este tipo de fenómenos realmente fueron impactantes y fueron desencadenantes de muchos pensamientos o motivadores de la búsqueda de una alternativa para frenar el proceso. Sin embargo, esta fotografía que en el momento estamos observando es del año 2002 y no del año 34 y vemos el mismo tipo de procesos sobre una población moderna, actual. Y el ver esto del 34 al 2002 y que en el mundo sigue ocurriendo, lleva a uno a pensar que con estas actitudes, o sea, continuando con este tipo de manejo de nuestros agroecosistemas, el hombre parece no haber aprendido demasiado de su pasado y continúa pateando no solo 2, sino mucho más veces que 2 la misma piedra.
En casos extremos, como los vistos en las fotografías anteriores, se llegan a perder entre 10 y 30 toneladas de suelo productivo por cada tonelada de grano producido. Este es un costo que la humanidad no puede ni debe aceptar ni seguir pagando. Si de ahora en más la sensatez y el sentido común han de guiar nuestras acciones al desarrollar la agricultura, deberemos de inmediato cambiar la forma de entender y llevar a cabo el proceso agroproductivo. Consecuentemente, podemos preguntarnos cómo vamos a hacer para aumentar la producción agropecuaria en forma sustentable y en una magnitud suficiente para continuar proveyendo a la demanda en el presente y poder hacerlo en el futuro. Cabe hacerse esta pregunta y esta reflexión en lo más profundo. En primer lugar, deberemos abandonar la agricultura basada en las labranzas y además encontrar una apropiada combinación entre las dos únicas estrategias hasta hoy conocidas por el ser humano para hacer crecer la producción y oferta agropecuaria global. Esas dos estructuras, mecanismos a saber, son el crecer por aumento de la productividad, o sea, por aumento de los rindes, lo que implica un montón de cambios paradigmáticos, estratégicos desde el punto de vista tecnológico, implica dejar de lado una serie de prejuicios que hoy frenan este mecanismo. Y así podemos ver que optando por el aumento de productividad, hoy observando un maíz con nuevas estrategias basadas en siembra directa, vemos que se logran cultivos que hacen fuertemente crecer la productividad, o sea, aumentar el volumen de producción total, no expandiendo el área, sino haciendo crecer la productividad sobre el área ya cultivada. Vamos ahora a ver cuál es el segundo mecanismo. El segundo mecanismo tiene que ver con crecer por expansión del área cultivada. O sea, una es crecer por productividad, otra es crecer por área. El crecer por área significa expandir las fronteras agropecuarias, o sea, tomar e incorporar suelos a la agricultura que hasta hoy no habían sido incorporados. Si miramos las proyecciones, miramos qué pasó en el pasado, o sea, cómo fuimos respondiendo en ese crecimiento que pasó de 1.000 a 3.000, 4.000 millones de toneladas de grano por los últimos 60 años, si hemos de poder responder a la producción que el mundo nos demandará en los años por venir, tendremos que priorizar o sería muy sano, muy deseable, poder priorizar el crecimiento por productividad y prescindir lo máximo posible del crecimiento por área. Aunque no vamos, casi con seguridad las proyecciones nos dicen, no vamos a poder prescindir en su totalidad, pero sí vamos a poder minimizar el crecimiento por área en la medida que maximicemos en forma sustentable el crecimiento por productividad. Así podemos analizar ejemplos donde claramente se ve la frontera agropecuaria, un cultivo al borde de un bosque, y sobre estas imágenes claramente volvemos sobre el concepto. En la medida que potenciemos la productividad del cultivo que ya está en marcha en un suelo que ya entró en cultivo hace una X número de años, tendremos mayores chances de conservar o de no tocar o de no intervenir el bosque que figura a la izquierda de esta fotografía. Por el contrario, en la medida que entorpezcamos por diferentes motivos y maneras, muchos de ellos políticos y no científicos, o de otro índole, en la medida que entorpezcamos el crecimiento por productividad, vamos a estar incentivando la expansión de la frontera agropecuaria, o sea, la toma o incorporación de nuevas áreas
vamos a estar incentivando ese segundo mecanismo de incorporar nuevas áreas al proceso agroproductivo. Reitero, no vamos a poder prescindir, pero vamos a poder morigerar en la medida que potenciemos el primero y en forma sustentable. Lamentablemente, en muchos casos, por falta de adecuada comprensión o consideración del escenario global o por intereses de otro tipo que no viene al caso mencionar en su profundidad, pero muchas veces tienen que ver con intereses políticos, económicos, de poder, religiosos, bélicos y de un montón de otras cuestiones, deliberadamente se entorpece o retrasa seriamente la posibilidad de satisfacer las demandas humanas por los productos de la agricultura generados bajo un nuevo modelo agroproductivo basado en el máximo aumento de la productividad sustentable. Lamentablemente esto ocurre en el mundo. Estas actitudes deberán cambiar en el futuro para de ese modo permitir acelerar el desarrollo y rápida adopción de un nuevo paradigma agrícola que el mundo necesita, del cual vamos a estar desarrollando, sobre el cual vamos a estar desarrollando el resto de esta presentación.